¿Qué tal? ¿Cómo están? Hay una disculpa por no haber subido videos antes, pues ya les platiqué por qué. Ahorita el tema que vamos a ver es liquidez, perspectiva y ejecución. Prefiero hacerlo todo en un video, la verdad. No va a durar mucho, este, pues el contenido. Entonces, pues bueno, vamos a darle. Por ejemplo, dentro del tema de liquidez, aquí como se los escribo, está la liquidez expuesta del rango, la liquidez expuesta del previous day high o previous weekly high o previous daily low, etcétera. Entonces, si escuchan ahí un ruido, una disculpa, es mi perrita que quiere entrar al cuarto. Pero bueno, también tenemos trampas o albercas de liquidez. Ahí lo escribí mal, pero bueno, déjenme lo corrijo. Albercas de liquidez. Entonces, la liquidez se mide, o bueno, se entiende de dos formas. La primera es que la liquidez siempre van a ser, de cierta manera, las mechas, es decir, todo lo que el precio no haya recorrido anteriormente. Siempre va a ser liquidez. Y liquidez se dice porque es dinero del banco, de instituciones, etcétera, que se quedó atorado, que ya nunca fue cobrado, que ya nunca fue solicitado otra vez. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos todos los rangos operativos, todas las estructuras que ya habíamos visto, siempre están hechas o tienen mechas, y esas mechas son las que nos dan esa intención, esa perspectiva de que el precio va a bajar o va a subir. Ahora, existen dos tipos de liquidez realmente: la liquidez interna al rango y externa al rango. Por ejemplo, vamos a hacer esto más chiquito, voy a borrar esto. Suponiendo que venimos de una tendencia alcista, algo así, tenemos este rango operativo. Entendiendo que la gráfica siempre va a ir hacia el lado derecho, ¿ok? Que el precio siempre está corriendo hacia acá y el tiempo, obviamente, o sea, los días están transcurriendo a la derecha. Oye, hay una disculpa. Entonces, interno, liquidez interna en este escenario, lo podemos considerar como todo lo que esté aquí, todo lo que esté dentro del rango. Y todo lo que es externo al rango se refiere a lo que está obviamente por fuera de ese rango operativo, es decir, todo lo que puede estar aquí abajo y todo lo que puede estar acá arriba. Ahora, en una tendencia bajista, que vamos así, por ejemplo, es lo mismo. Liquidez interna al rango es todo lo que está acá, todo lo que está por dentro de tu rango, es decir, lo que estás esperando para que el precio suba y baje nuevamente. Y liquidez externa es todo lo que está por fuera del rango, que está por encima o por debajo del rango. Para eso no hay más. Ahora, se vuelve un poquito complicado de entender. ¿Por qué? Porque tú para la liquidez necesitas tener una perspectiva. Una perspectiva es aquello que te da a entender lo que el precio va a hacer, que no nada más estás especulando, sino ya tienes un fundamento de por qué va a suceder algo. Por ejemplo, suponiendo que en 4 horas el precio hace algo así. O bueno, no, más bien, vamos a poner un escenario real. El precio hace esto, y luego esto, y luego esto, y luego baja. Este era nuestro rango de 4 horas, ¿ok? Ahora, se verá muy feo y tú dirás, bueno, así no es el rango. Imagínate que todo esto está hecho de velas de 15 minutos o de 30 minutos, ¿ok? Entonces, la liquidez interna van a ser todos los highs que no fueron cubiertos anteriormente y que necesitan ser cobrados, ¿ok? Entonces, la liquidez es todo esto, pero la externa nos sirve para saber que en algún momento el precio va a bajar con fuerza, es decir, esta de aquí, esta de acá, y suponiendo que hubiera una aquí. Ahora, a lo mejor no me doy a entender al 100%, déjame, te explico con la gráfica al 100%. Por ejemplo, vámonos a ir a un día. Ah, bueno, ahí ya estamos. Vamos a irnos a una estructura pasada, por ejemplo, esta. Esta estructura, bajista también. Veníamos de esta estructura
Y tenemos liquidez interna. ¿Esa liquidez interna cuál es? Las mechas, como ya les dije, que no fueron liquidadas anteriormente. Y tú puedes marcar todas prácticamente. Tú puedes marcar esta y esta y esta. Ahora, en una clase en el futuro les voy a explicar cómo identificar realmente la liquidez. O sea, cuáles sí, cuáles no y por qué. ¿Ok? Ahora, todo eso era nuestra liquidez. Y lo podemos considerar porque obviamente si vamos en tendencia bajista, en algún momento el precio va a subir. Y ahí es donde entra nuestro trabajo como traders intradía, si es que a eso te quieres dedicar. Que a lo mejor esto en un día se ve de tal manera, pero no vamos a esperar pues a lo mejor 15, 20 días para que nosotros podamos tomar una venta, sino vemos el escenario, vemos que en algún momento el precio tiene que ir a liquidar esta zona, esta zona, esta zona y esta zona. ¿Y qué pasa? En 4 horas buscamos alguna oportunidad que nos pueda dar alguna compra y en 15 minutos lo hacemos también para tener un mayor riesgo-beneficio. Ahora, en este caso, eso hubiera sido la liquidez interna, es decir, todo este triángulo que no fue liquidado anteriormente. ¿Por qué? Porque si la gráfica hace esto, por ende, debemos de esperar que el precio iguale ese mismo movimiento y luego siga bajando, pero sabemos que el mercado a veces no lo hace. Pero bueno, ahora, la liquidez externa, ¿de qué nos sirve? Por ejemplo, todo lo que esté hacia abajo de este low y hacia arriba de este high, que en algún momento el precio va a crear ciertas albercas de liquidez. Pero antes de pasar a eso, para esto nos sirve. Por ejemplo, mientras que el precio iba subiendo, nos va creando liquidez. La primera que siempre vamos a ver es el low. ¿Por qué? Porque es el punto que está esperando romper el mercado. ¿Por qué? Porque si lo creó y vamos en tendencia bajista, se está esperando romper. Aparte de eso, ¿qué más generó? Por ejemplo, tenemos aquí prácticamente high iguales, pero este ya lo sacó, es decir, ya se comió esta liquidez. Entonces, ¿qué tenemos? Esta de acá, esta liquidez en forma de línea de tendencia. También tenemos esta, y etcétera. Entonces, nuestros escenarios, al igual que esta, nuestros escenarios eran los siguientes. Una vez que el precio empiece a bajar, se va a llevar primero esta liquidez, luego va a buscar esta y luego va a buscar esta, ¿ok? O sea, 1, 2, 3. Y si se dan cuenta, digo, no es que siempre sean 3, ¿verdad? Normalmente sí, pero no siempre. Los que hacen swing trading ponen sus take profits de esta manera, siempre en busca de la liquidez, hacia dónde el precio va a ir. Perdón, tengo como hipo. Pero bueno, entonces el chiste de la liquidez de identificarla es para poder tener una perspectiva correcta del precio. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, vamos a dejar marcado eso. Vamos a regresar el precio hasta ahí. Espero que TradingView sí me dé para... Ahí está. Bueno, si no lo vuelvo a trazar. Para poner esto en 4 horas. Ahí está. En diario teníamos esto. ¿Ok? Ahora, ojo con lo siguiente. Aunque yo ya les expliqué la teoría de qué es liquidez, si tú estás viendo en diario un escenario, ya sea alcista o bajista, no vas a buscar la liquidez en diario, la vas a buscar en 4 horas. Siempre te vas a ir a una temporalidad abajo. Por ejemplo, teníamos el rango operativo en diario y nuestra liquidez en 4 horas, ¿qué viene siendo? Así como les comenté lo que es la liquidez, los highs y los lows pasados o del pasado. Por ejemplo, teníamos en 4 horas este high, que en algún momento lo tenía que liquidar. Se hace el cambio de carácter, tenemos una tendencia alcista de aquí a acá, ¿ok? Entonces tenemos este high, este high, este high, este high, estos highs iguales, este de acá, por ejemplo, había marcado, sí. Y por último,
teníamos este de aquí, ¿ok? Ahora, ¿por qué estos no? ¿Por qué no llegó el precio aquí? Realmente no lo sabemos, pero en algún momento el precio va a tener que llegar a esas zonas, ¿ok? Entonces el chiste de nosotros es ir identificando cada high o cada low. Entonces, ya que teníamos nuestra... Ah, bueno, es más, aquí sí puedo marcar. Déjenme, marco aquí con esto. Estructura diaria. Y teníamos la liquidez, que yo la marco de esta manera. Por ejemplo, se hace el cambio de carácter, tenemos tendencia alcista, tenemos esto. Yo la marco, la que se llama, la que es interna al rango, como IRL. A mí me gusta ponerlo en inglés, Internal Range Liquidity. Entonces teníamos todo esto, ¿ok? Déjenme lo vuelvo a marcar completo. IRL, IRL, estos también. Ok. Entonces teníamos todo esto. Toda esta era la liquidez. Y no es necesario que la marques cuando estás operando o cuando estás analizando o cuando estás haciendo todas tus estructuras. Simplemente que sepas que ahí está. ¿Por qué? Porque una vez que el precio te haga el primer cambio de carácter y tú puedas buscar una oportunidad de compra, en este caso, ¿cuáles van a ser tus take profits? Todos estos. Porque muchas personas, o he visto muchos traders o pseudo traders, que por ejemplo, ven un cambio de carácter, entran en una compra, por ejemplo, aquí, suponiendo que entraron exacto, y su take profit es hasta aquí, y el precio sigue subiendo, 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 subiendo. ¿Por qué no dejaron hasta acá o hasta acá arriba? Porque no saben identificar la liquidez. Los que sí lo saben hacer y que sí les doy todo mi respeto son los que hacen swing trading, porque ellos meten posiciones de días, semanas, meses, esperando a que llegue el precio a cierta liquidez que ellos habían marcado y lo termina haciendo porque la liquidez viene siendo el motor, el fuego, la gasolina para que el precio vaya hacia allá. Es el incentivo, ¿ok? Si obviamente venimos en una estructura bajista, el precio en algún momento tiene que subir. ¿Por qué tiene que subir? Porque hay liquidez, porque hay dinero atorado que no se ha cobrado y se necesita cobrar. Ok, ya entendimos eso. Ahora, el precio en algún momento tiene que bajar, claro, como todo, sobre todo cuando venimos en estructura bajista. Entonces, nuestra liquidez externa al rango, repito, la interna era esta, porque si estamos bajistas, lo único que nos interesa de la liquidez interna es esto, es donde el precio puede subir y la externa es esta de acá, ¿ok? Entonces tenemos ese escenario. Ya tenemos la de la interna, la externa que tenemos. El precio en algún momento va a bajar. Entonces, ¿qué podemos marcar como liquidez? Por ejemplo, tenemos estos highs prácticamente iguales que se pueden marcar como equal highs, que yo los marco, digo equal lows, yo los marco así, o simplemente marcar la liquidez. Por ejemplo, RL, External Range Liquidity, tenemos esto, RL, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Teníamos esta de acá, esta de acá y esta de acá. Y obviamente el low, por lo mismo que ya les dije. Si obviamente la estructura está bajista, está buscando en algún momento romper este low, que esta es la alberca de liquidez, que es a lo que ya voy. Las albercas de liquidez normalmente se dan en escenarios diarios o superiores. Es raro verlos en 4 horas. ¿A qué me refiero con las albercas de liquidez? Que el precio, o bueno, ahorita se los vuelvo a explicar. Perdonen si me confundo, si no les doy el tema así como que tan preciso. Ando un poquito malo ahorita, como que enfermo. Pero bueno, a ver, ahí está. Entonces,
Tenemos liquidez interna, liquidez externa. Lo que nosotros estamos buscando como traders es en algún momento buscar una oportunidad de que el precio nos dé una venta y en base a esa venta, ahora sí, buscar todo este recorrido. Pero lo buscamos gracias a la liquidez, ya que tenemos una perspectiva válida. A eso se refiere la perspectiva. Ya que tenemos nuestros escenarios marcados hacia dónde puede ir el precio, decidimos tomar una oportunidad. Entonces, suponiendo que entramos en venta ahí, el precio sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando y ya. Se termina dando, ahora sí, todo lo que habíamos planeado, que el precio en cierto momento llegara, bajara y ahora sí se llevara todo esto. Entonces, nuestra operación más grande hubiera sido, por ejemplo, una venta en este order block, suponiendo, ¿ok? Y nuestro take profit, por así decir, hubiera sido este el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que este es el más importante. Siempre estamos buscando ir a favor de la tendencia y que se cree un nuevo rango operativo. Pero bueno, de esa manera funciona. Ahora, las albercas de liquidez, por qué les debemos de tener como que cuidado? Por ejemplo, ya se borró eso. Ahora vamos a borrar todo esto. Ok. Las albercas de liquidez, como ya les dije, en un día se ven de esta manera, suponiendo. Por ejemplo, podemos... Les quiero dar un ejemplo sencillo. Ok, aquí. Por ejemplo, teníamos esta estructura alcista que luego se termina rompiendo, ok, nos hace un cambio de carácter y por consecuencia tenemos esta estructura bajista y luego teníamos esta. Ahora, ¿qué pasa en este escenario? El precio, si tú hubieras metido una venta, por ejemplo, en 4 horas, que hubieras visto un order block, etcétera, estoy seguro que te hubieras sacado en stop loss. ¿Por qué? Porque todos los highs y los lows de una estructura en diario son albercas de liquidez, son momentos que tuvieron muchísimo dinero ese día, que es cuando abre la sesión de Londres o Tokio o de Sydney o de Nueva York, etcétera. Y el precio suele hacer esto: saca los stop loss, es decir, se lleva la liquidez de un día y baja con muchísima fuerza. Y no nada más se ve aquí. Por ejemplo, hay otros escenarios que son un poquito más como claros. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, también hay albercas de liquidez que se vuelven reversiones. Por ejemplo, aquí veníamos de una estructura alcista porque nos hace un cambio de carácter, nos forma un high. Muchas personas al hacer esto ya hubiera considerado una nueva estructura y a lo mejor estarían buscando una compra aquí. ¿Y qué pasa? Pues se va para abajo. ¿Por qué? Porque esta fue una alberca de liquidez. Hubo muchísimo dinero inyectado ahí y ¿qué fue? Los bancos únicamente llegaron a cobrar el dinero y empezaron a bajar. ¿Ok? Empezó a bajar muchísimo el precio. Entonces, las albercas de liquidez, ¿cómo se identifican? A mí me gusta planearlo o mencionarlo de esta manera. Son todos aquellos momentos en el que el precio decidió hacer un cambio en la estructura o en el momentum actual. Por ejemplo, ¿cuál era cierta liquidez que se pudo haber llevado el precio? Se dan cuenta que el precio estaba aquí, bajando, 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 y luego en esta zona como que acumula, a comparación de estos días anteriores, que el precio bajaba con fuerza, subía, bajaba con fuerza, subía, bajaba con fuerza, y luego acumula. Este high de aquí, en algún momento se lo iba a llevar. Ahora, eso ya se ve un poco más obvio, sobre todo porque ya te hizo el cambio de carácter, pero es a lo que voy. Si el precio te hizo un cambio de carácter y tenías esta estructura alcista,
¿cuál hubiera sido tu take profit? ¿Este high o mejor este de acá? Obviamente hubiera sido este. Este hubiera sido la decisión correcta. Si tú hubieras tomado, por ejemplo, una compra, por así decir, vamos a poner la suposición, suponiendo que lo hubieras tomado así, con a lo mejor unos 10 pips de stop loss, suponiendo que la refinaste en 4 horas, etcétera. Ponle tú que te hiciste un 1 a 25, pero te pudiste haber hecho un 1 a 26. El problema es que entre más stop loss le pones, obviamente tu ganancia se recorta y tú dirás, bueno, pero a lo mejor aquí no se recorta mucho. Pues sí, pero a lo mejor también tenías esta de acá, que te daba un poquito más de ganancia. A lo que voy es, no me refiero que tú empieces a poner tus take profits ahora hasta acá, o hasta acá, o hasta acá, porque ya estás adivinando, sino en lo lógico, en lo más lógico posible. Repito, haré una clase de liquidez un poquito más avanzada después. Ahorita nada más es como para darles la información. Por ejemplo, actualmente tenemos que el precio nos hizo, por ejemplo, vamos a operaciones. Ok. Tenemos que el precio nos hizo un cambio de carácter, estamos en tendencia bajista de este high a este low, que es lo más probable, que obviamente el low de aquí se lo lleve. Pero para eso, por ejemplo, vamos a ignorar todo lo que ya tenía. Para eso hay algo muy importante. Algo que les recomiendo yo es siempre marcar el máximo del día anterior y el mínimo del día anterior. ¿Por qué? Porque el precio siempre va a buscar liquidar esos máximos, ¿ok? Siempre, siempre, siempre. Por la sencilla razón de que hay dinero atorado ahí. Por ejemplo, el precio había creado un máximo aquí, un mínimo acá, se lleva primero el mínimo, pero al día siguiente, pum, se lleva el máximo. Y este máximo se queda. Y luego se lleva el mínimo y al mismo tiempo se lleva el máximo, etcétera. Entonces te recomiendo siempre marcarlos porque dependiendo de lo que veas en la sesión operativa, porque a lo mejor ahorita en diario vemos que está de bajada, pero si tú operas un minuto, muy seguramente puedas tener una opción de compra hasta acá o, o a la baja, etcétera. A lo que me refiero es, como recomendación, siempre marca la liquidez del día anterior, siempre. Ahora, hay veces donde el precio, por ejemplo, hoy que es domingo, hay veces donde el precio no siempre deja la liquidez en el día anterior, sino pueden ser 3, 4 días anteriores. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, suponiendo que estábamos viendo esta parte, ¿ok? ¿Cuál, cuál vela de todas estas era la que tenía la liquidez de un día anterior en un alto y la liquidez de un día anterior en un bajo? Pues tú a lo mejor puedes pensar que esta, o puedes pensar que esta, pero están mal. La que realmente tenía toda la liquidez es esta, porque son las únicas dos partes donde el precio todavía no se ha llevado esa liquidez, es decir, el precio todavía no llega a romper, ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿ok? Entonces, marcarlas te va a ayudar porque cuando tú veas un cambio de carácter, a lo mejor en 15 minutos para una venta, pudiste haber tomado una venta desde aquí con a lo mejor 5 o 6 pips hasta acá, en vez de y tomar, por ejemplo, un 1.15, un 1.20, un 1.30, en vez de un 1.3, un 1.2, un 1.4, un 1.5 si te fue muy bien. Para eso sirve marcarla. Ahora, ese es el tema de liquidez. Espero me hayan entendido. El tema de la perspectiva, que ahora sí voy a poner los dibujos, es esto. Tenemos nuestro máximo diario, nuestro mínimo diario, que es hasta acá, que de hecho ahí dice D-low y D-high, pero en 4 horas, como ahorita dije, si estás viendo en diario, no vas a buscar liquidez en diario, vas a buscar liquidez en 4 horas. Esa liquidez, como pueden ver aquí, ya la tenía marcada yo. Esta y por ende esta, que es mi estructura de 4 horas más reciente. Ahora, esto yo ya lo había visto,
Si se dan cuenta, había buscado ventas en este punto, en este punto, en este punto, y se dieron. Ahora, ¿qué es lo que podemos buscar en el momento? Si nos vamos a 15 minutos, uy, está. Si nos vamos a 15 minutos, la perspectiva que tenemos en este momento es bajista, pero bajista ¿hasta dónde? Pues no nada más hasta aquí, ¿ok? Sino la tendencia es bajista hasta liquidar este mínimo, bueno, ahí se me fue Checo, este mínimo, este mínimo de acá, este mínimo de acá y este mínimo de acá. O sea, podemos buscar alguna venta en alguno de estos puntos para que el precio siga bajando. A esto es a lo que me refiero con tener take profits muy grandes, que mucha gente dice que es ridículo que los pones así. Pues no, es que no entiendes por qué los estoy poniendo de tal manera. Y siempre se me dan, siendo honesto. Bueno, no siempre, ¿verdad? Siempre hay pérdidas, siempre pueden haber pérdidas, pero cuando el movimiento se da por completo hasta donde yo lo estoy esperando. Ahora, la perspectiva correcta se hace de esta manera. Por ejemplo, vamos a irnos a otro par para que me entiendan. A uno que casi no opere, por ejemplo, el AUDCAD. Según yo ahí no tengo nada rayado. No, era de hace mucho. Desde noviembre no veo este par. Entonces, por ejemplo, yo lo que veo en este momento es lo siguiente. Tenemos prácticamente como el lado de USD, cambio de estructura, aquí. No sé por qué se salió. Tenemos cambio de estructura aquí. ¿Qué está pasando? Ahí está. No sé por qué estaba fallando. Bueno, tenemos un cambio de carácter y nuestro, nuestro rango actual, dependiendo cómo lo desees ver, pero yo lo marcaría, aún así yo lo marcaría de esta manera, como el AUD-USD prácticamente. Ahora, sobre esto, vamos a ver el 50%. Ok, el precio ya llegó al 50% del rango, entonces ya no es tan probable que el precio siga subiendo. ¿Por qué? Porque una vez que liquide el 50%, puede que baje por completo. Pero bueno, de todos modos, vamos a irnos a 4 horas. 4H. En 4 horas, ¿qué tenemos? 4 horas tenemos que la última estructura era esta. Si se dan cuenta, esto también era una alberca de liquidez. El precio en ningún momento rompe con cuerpo de vela. Como yo les había dicho, siempre yo espero dos cuerpos de vela. Por ejemplo, aquí sí hubo uno, pero no hubo un segundo. Nada más se llevó liquidez. Entonces, nuestro rango operativo de 4 horas sigue siendo esto. Pero, suponiendo que el precio no hubiera llegado aquí, ¿qué hubiera esperado yo? Pues que obviamente el precio se hubiera llevado este high, estos que son prácticamente iguales, por ejemplo, que se marcarían así, este de acá, este de acá, este de acá. Bueno, eso hubiera sido mi perspectiva real, pero lo que estoy viendo en el precio en el momento es lo siguiente. El precio ya saca la liquidez, empieza a bajar con fuerza. ¿Cuál va a ser mi siguiente objetivo? Este, este, este y obviamente este low, que también es el low diario o el bajo diario. Ahora, ¿qué necesito hacer para que en 4 horas pueda tomar una oportunidad a lo mejor de venta o de compras o etcétera? Me voy a ir a 15 minutos. En 15 minutos ya me empiezo a fijar en el order flow. ¿Hacia dónde está el precio en este momento? Voy a quitar esto. El precio, lo que puedo ver, obviamente, tendencia bajista. Ya no veo que el precio quiera subir por ahora.
Entonces, ¿qué voy a estar buscando como objetivos? Los mismos, la misma liquidez que había marcado en 4 horas, pero vamos a combinarla con 15 minutos. Es decir, en vez de tomar una entrada en 4 horas con muchos stop loss, pues mejor tomas una en 15 minutos con poquito stop loss, pero que te puede dar un enorme riesgo-beneficio, por ejemplo. Y a esto es a lo que va la liquidez. El precio puede que llegue a este order block. El precio puede ser que llegue a este order block y ya, baje hasta acá y te dio una operación de 7.18. Perfecto. 1.17. Pero siendo sinceros, pues tenemos estos highs que se ven un poquito como turbios, tediosos o que están muy bien acomodados y que esto claramente es liquidez. Entonces, ¿qué creo que es lo que va a suceder? ¿Se acuerdan que les había dicho sobre la liquidez interna y externa? Bueno, la externa ya la tenemos marcada, es esta de acá, pero también tenemos esta liquidez externa de aquí. Tenemos estos dos highs que puede ser que el precio llegue y se los lleve para poder ahora sí irse en venta, a lo mejor en este POI. Por ejemplo, acá. Ojo, yo no entro con stop loss tan grandes como ya les había mencionado. Bueno, ni tan grandes, 76 pips es poquito. Por ejemplo, aquí nos da un 1.6. Sigue siendo muy grande el espacio. Yo siempre entro con menos de 5 pips de stop loss. Pero bueno, si nosotros habíamos pactado y luego teníamos, por ejemplo, no, sí, está bien. Si habíamos pactado como nuestro low diario, tenemos aquí una operación 1.13 y no se ve tan mal, siendo honestos, o no se ve tan descabellado tomarla. ¿Por qué? Porque el precio va de bajada, ya sacó liquidez de una alberca de liquidez, como ahorita les mencioné. Tenemos este order block que no ha sido tocado, que no ha sido cobrado, y siendo sinceros, tenemos estos highs que pues muy seguramente se los termine llevando. Entonces, esa es la perspectiva. Simplemente ir armando el por qué. Uy, ahí le pegué muy fuerte al micrófono. Ahí está. Bien. Ir simplemente armando como que tu especulación de por qué el precio hará ciertas cosas, pero hacerlo con cabeza. Yo siempre que tomo mis operaciones, siempre van a ver que hay unas líneas marcadas con signo de dinero o que dicen IRL o RL o que vienen así, por ejemplo, LG, que liquidity grab es cuando pasa exactamente algo como esto. Por ejemplo, bueno, luego se los explicaré, ya es un tema más avanzado, ya se los iba a decir. Bueno, siempre van a ver eso o ¿dónde está Trendline? Así. ¿Por qué? Porque para todo quieres la liquidez. La liquidez siempre va a ser esencial. Las mejores entradas de un trader siempre van a tener 3 o 4 cosas en común. La liquidez, siempre estamos apuntando hacia la liquidez o que se lleve la liquidez de algún punto. Tiene que haber ineficiencia, sí o sí. Un mercado ineficiente es el que nos hace ganar dinero. Debe de haber algún punto de interés, no nada más por llamarle POI, sino order block, mecha, etcétera, breaker block, etcétera, y siempre va a ir en favor de la tendencia. Ahorita en 15 minutos ya estamos a favor de la tendencia, en 4 horas estamos a favor de la tendencia, en diario estamos a favor de la tendencia. Entonces, si ya estamos a favor de todo eso, ¿qué es lo más común? Pues ahora sí buscar que nuestros objetivos sean en la liquidez que está expuesta al rango, o bueno, que está externa al rango, porque el precio ya va de bajada en una tendencia bajista. Entonces estamos buscando como resultado esta de aquí. A ver, a lo mejor sí me estoy equivocando. Denme un momento, 4H. No, sí está bien. Estábamos buscando este escenario de aquí, este escenario de acá y este de acá.
Entonces, esa sería una entrada que yo tomaría. Esta es la clase de hoy. Según yo no tardó tanto, pero bueno. Luego les haré otra sobre la liquidez, pero un poquito ya más explicada, no nada más como que por encima del tema. Y listo. Eh, Sin más por el momento, cualquier duda, pregunta, etcétera, estoy a sus órdenes prácticamente para los que lo deseen. Si ocupan ayuda, háblenme y pues bueno, nos seguimos viendo. Bye bye.